Ellos no, yo no sé qué, yo me quedo callada porque yo sé que eso no es verdad. Es la misma vida de Jesucristo. Pero, a ver, ¿usted puede decirme a mí cómo todo un Dios se encarnó? Hay una explicación de los misterios del rosario. ¿Cómo me podrían? ¿Por qué se llaman misterios? ¿Por qué llaman misterio? Porque misterio es lo que este pote no alcanza a pensar. Pero por amor a Dios, por amor de No, pero ¿cómo se explica usted que todo un Dios se haga hombre y que venga en el vientre de María sin tener relaciones María con ningún hombre? Así por arte de magia. ¿Usted me puede explicar cómo fue? Pues no puedo explicar por Si no lo puede explicar, eso se llama misterio, lo que usted no puede explicar. A eso se llama misterio. Pero es lo mismo que la fe. El misterio es cuando usted no puede explicarlo. Ese es el misterio. Cuando nosotros decimos misterio, primero son cosas que nosotros no podemos explicar, pero usted dice, hay que darle paso a la fe. Dos preguntas, una de mi hijo y una mía. La de mi hijo es, hace muchos años está muriendo la gente. Entonces muchas almas se van para el cielo y otras para el infierno. Todas esas almas, ¿dónde caben en el cielo? Bienvenidos amigos a nuestro canal Mensaje de Dios. Y bueno, pues hoy les traigo una valiosa enseñanza donde un hombre se le acerca a un sacerdote a hacerle preguntas referentes al Santo Rosario. Entonces, bueno, acompáñame hasta el final de esta enseñanza. No le vengo a hacer una pregunta, solamente les puedo decir que yo también soy católica. Solamente que pasé por un momento difícil, alguien me tendió la mano y yo antes de hacer iglesia. Llegué, no me llegaron, no nada. Y yo me han contado desde usted. Murió por nuestros pecados, vino por los pecadores. No sé muy bien. No estoy muy bien estudiada, pero estoy muy contenta de estar aquí y compartir la palabra de usted, de Dios, con todos nosotros, porque somos hermanos. Mundialmente somos hermanos. Y también quiero compartir que hace como un mes, tal vez sea Dios, no sé, el destino. Fui a Chicago y fui a un retiro espiritual católico. Y fue algo muy bonito porque toda la gente, no sé si están aprendiendo más cosas o estamos aprendiendo, no sé yo. Pero yo me sentía muy, ¿cómo le dijera? Gozosa, contenta. Porque cada que el padre decía algo bonito, algo positivo, algo verdadero, toda la gente decía amén. Hubo algo que en mí pasó, que yo busqué unos cantos sin saber que son católicos. Yo los canté en la iglesia, yo me los aprendí de memoria. Y en ese retiro espiritual cantaron esos cantos que yo canté, que yo sentía que eso me ayudó a aliviar mi dolor. Aparte de Dios, que es lo más importante. Gracias. Dios te bendiga y te guarde. Muy bueno, gracias, hermana, por su participación. La otra hermana que estaba por aquí quería compartir algo. Si quiere, si no quiere, no hay problema. Pero si quiere, hay una oportunidad de que hagan sus preguntas. Este es el momento para hacerlo. Y si no, pues los católicos que quieran hacer preguntas, pueden hacer la colita por aquí y vienen y hagan preguntas. Pero vamos a escuchar las interrogantes, las dudas que hay, y vamos a tratar de aclararlas. El que quiera, pues, acérquese. Venga para acá, el que va a hacer preguntas, venga. Aquí pueden hacer la colita, se pueden parar aquí para hacerla. Ajá. Buenas noches. Padre, yo trabajo cuidando ancianitos y trabajo con bautistas. Entonces, como católica, yo sé que existe el infierno y creo en el infierno, en el purgatorio y también en el cielo. Mi pregunta es, cuando ellos se mueren, me dicen, ay, ya está en el cielo, ya está en la gloria. Ellos no, yo no sé qué, yo me quedo callada porque yo sé que eso no es verdad.
a menos que uno sea santo para ir derecho al cielo. Sí, la doctrina de la Iglesia Católica enseña que sí, existe el cielo, que existe el purgatorio, que existe el infierno. Ciertamente, si ellos piensan que no lo hay, no sé, pues sería un error. Ahora, que todos anhelemos ir al cielo, eso sí es fantástico, maravilloso. Pero que todos vayan al cielo, pues no dice la Biblia eso. Dice que todos estamos llamados a ir al cielo, pero que también existe el infierno para aquellas personas rebeldes que se apartan de Dios. El infierno y el purgatorio, que es como una cárcel, que decía Jesús en Mateo 5:25. Otra preguntita, padre. ¿Por qué en las parábolas Jesús le hablaban parábolas y no a los fariseos? ¿Eran porque tenían el entendimiento duro y no querían que ellos entendieran las explicaciones? Es que el problema es que cuando una persona no quiere aceptar, es orgullosa, se cumple lo que decía San Agustín: para el que quiera creer, tengo 1000 razones, pero para el que no quiere creer, no tengo ni una. Y eso es, por eso Jesús le hablaba en parábolas, porque los fariseos no querían creer. Entonces, si no quieren creer, no tengo ni una. Pero para los que querían creer, ahí estaban las parábolas. Por eso Jesús habló en parábolas. Gracias, padre, que el Señor lo siga bendiciendo. Estoy feliz y chulo de estar aquí al lado suyo. Usted no se imagina. Gracias. Dios te bendiga, te guarde. Ok, padre. 2 preguntas, una de mi hijo y una mía. La de mi hijo es, hace muchos años está muriendo la gente. Entonces muchas almas se van para el cielo y otras para el infierno. Todas esas almas, ¿dónde caben en el cielo? El cielo no es un lugar como aquí en la tierra. El espíritu no ocupa espacio como el cuerpo. Es simplemente desconocimiento de lo que es el espíritu y desconocimiento de lo que es el cielo. El cielo no es un lugar y el espíritu no es materia. La materia ocupa espacio. El espíritu no ocupa espacio. Bueno, eso yo lo sé, padre, pero él me dice, ¿y la resurrección? Si vamos a resucitar en carne y hueso, ¿cómo vamos a caber? No vamos a resucitar así como él dice. Está escrito en 1 Corintios capítulo 15, versículo, vamos a leerlo desde el 35. No es como él dice. Es una cosa muy distinta. No vamos a resucitar en carne y hueso. Como estamos ahorita, no. Vamos a ver cómo dice la Biblia. Lo que diga la Biblia, así es. Y entonces con eso, pues, evitamos de decir, es que yo pienso. No es lo que yo piense, sino lo que está escrito. 15:35, a ver qué dice el 35. Él es muy inteligente. Es muy inteligente, pero no entiende. Pero no creyente. A ver, 15:35, a ver. Algunos dirán, ¿cómo resurgen los muertos? ¿Cómo resurgen? ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vuelven? ¿Con qué clase de cuerpo vuelven? Pero el micrófono, tiene que agarrarlo. Mira, este micrófono. Es la pereza. Algunos dirán, ¿cómo resurgen los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vuelven? Necio. No. No. Es lo que dice la Biblia. Yo no le estoy diciendo eso a usted. Necio. Lo que tú siembras debe morir para recobrar la vida. Y lo que tú siembras no es el cuerpo de la futura planta, sino un grano desnudo, ya sea del trigo o de cualquier otra semilla. Dios le dará después un cuerpo según lo ha dispuesto, pues a cada semilla le da un cuerpo diferente. Hablamos de carne, pero no siempre la misma carne. Una es la carne del ojo
otra la de los animales, otra la de las aves y otra la de los peces. Y si hablamos de cuerpos, el resplandor de los cuerpos celestes no tiene nada que ver con el de los cuerpos celestes. No tienen nada, es un resplandor de los cuerpos celestes, no tiene nada que ver con los cuerpos terrestres. También el resplandor del sol es muy diferente del resplandor de la luna y las estrellas. Y el brillo de una estrella difiere del brillo de otra. Lo mismo ocurre con la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo en descomposición Un cuerpo de carne y hueso en descomposición, y resucita incorruptible. uno que no es de carne y hueso, que no es corruptible. Se siembra como cosa despreciable y resucita para la gloria. Se siembra un cuerpo impotente y resucita lleno de vigor. Se siembra un cuerpo animal y despierta un cuerpo espiritual. Ahí está, no es material, es de hueso. Bueno, esa es la de mi hijo. La mía es más sencilla, pero es como para decir, me dan una explicación de los misterios del rosario. ¿Cómo me podrían...? ¿Por qué se llaman misterios? ¿Por qué llaman misterio? Porque misterio es lo que este pote no alcanza a pensar. Pero es la misma vida de Jesucristo. Pero, a ver, ¿usted puede decirme a mí cómo todo un Dios se encarnó? Por amor a Dios, por amor de No, pero ¿cómo se explica usted que todo un Dios se haga hombre y que venga en el vientre de María sin tener relaciones María con ningún hombre? Así por arte de magia. ¿Usted me puede explicar cómo fue? Pues no puedo explicar por Si no lo puede explicar, eso se llama misterio, lo que usted no puede explicar. A eso se llama misterio. Pero eso es lo mismo que la fe. El misterio es cuando usted no puede explicarlo. Ese es el misterio. Cuando nosotros somos misterios, primero son cosas que nosotros no podemos explicar, pero usted dice, hay que darle paso a la fe. No se puede explicar, pero hay que creerlo. Entonces se llama misterio. Se llama misterio. Por eso se llama misterio. Vale. Gracias. Vale. Padre, buenas tardes. Yo tuve un accidente hace 3 meses, me caí de una escalera y me cayó una aspiradora en mi cabeza y me sentí como que me explotó. Me levanté, me fui manejando porque yo visito Santísima hace 6 años todos los lunes. Me fui manejando y me metí a letrar, casi me andaba cayendo. Y el señor que estaba delante de mí esperándome mi turno, me dice, ¿se siente mal? Le digo, me caí. Dice, vaya, se la vio muy mal. Le digo, no, si yo vine a ver al mejor doctor. Me senté, recé mi rosario y me salí. Iban saliendo un matrimonio y le digo, oiga, ¿me puede acompañar a mi camioneta? Yo no me siento para manejar bien. Dice, sí. Pues ya iba yo casi desmayándome. Y así con una bola y toda golpeada. Me llevaron al hospital de emergencia porque me llevaban hemorragia cerebral. Llegué al hospital y me puse a llorar a pedirle al Señor, Señor, sálvame. Dame oportunidad para cambiar y llegar como tú quieres que llegue Blanca. Entonces ya me puse a llorar y ya en eso llegó el neurólogo y me dijo, señora, si no se corrige en 1 hora, tenemos que operarla de emergencia. Me puse a orar y a llorar. Y otro día me dejaron 2 días y me dijo el doctor, señora, está salvada. Dije, ay, Señor, me salvaste mi oración. Así tengo que arrepentirme de mis pecados, como usted me está enseñando, Padre, para ponerme blanca y estar al lado de mi Padre. Ciertamente que sí, pero le agregaría algo más. ¿Cómo Dios nos puede limpiar y purificar de ese mugre que tenemos? ¿Cómo Él nos baña? San Juan capítulo 20, versículo 21 al 23. ¿Cómo Jesucristo nos limpia y nos purifica de esa miseria, de ese pecado, de esa caca que agarramos en el pecado? O esa para que agarramos en el pecado. Óiganlo. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envió yo también. Los envió. Vamos a ver a qué. Versículo 23. ¿A qué los envió? 23. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los detengan les serán remedios. Entonces sí, ese arrepentimiento, ese buscar a Jesús,
Pero él, para que quede limpio, dejó a unos hombres. Vayan. Como el Padre me envió a mí, yo los mando a ustedes. A quienes le perdonan los pecados, ¿le quedan? Perdonados. Y a quienes no se lo perdonan, le quedan sin perdonar. Y San Lucas, capítulo 17, versículo 11, viene a explicar cómo es que esa lepra, que esa caca, sale de nosotros, quedamos limpios, después de haber caído en la lepra del pecado o en la suciedad del pecado. San Lucas capítulo 17, versículo 11. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Lepra, la suciedad del alma. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. La compasión, misericordia de nosotros, que es el pecador que clama. Jesús les dijo: Escuche, Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Por qué? Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Por qué vayan a los sacerdotes? Porque Él le había dado a los sacerdotes el poder de perdonar los pecados. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Vayan. A quienes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen, le quedan sin perdonar. Cuando usted dice, pero yo quiero que sea Jesús, que sea Él personalmente, Jesús le dice, no, pues yo no quiero ser personalmente, vaya, para eso están los sacerdotes. Oh, no. Bueno, muy bien, muy bien. Porque resulta, nosotros en la fe tenemos la Santísima Trinidad, que son 3 personas, un solo Dios. María es madre de la primera, no. Dice que María es madre de Dios porque es madre de Jesús. Entonces podemos decir que María es esposa de Jesús también, de acuerdo a nuestra fe. Usted también hace lo mismo que los hermanos separados. Tomar capítulos y versículos literalmente y pasajeramente. Y lo puedo comprobar con las mismas técnicas que usted comparte. Por ejemplo, lo de la Santísima Trinidad. Aquí, con las dos, con las dos. Los dos. Más que una pregunta, creo que usted también hace lo mismo que los hermanos separados. Tomar capítulos y versículos literalmente y pasajeramente. Y lo puedo comprobar con las mismas técnicas que usted comparte. Por ejemplo, lo de la Santísima Trinidad. Dice que María es madre de Dios porque es madre de Jesús. Entonces podemos decir que María es esposa de Jesús también, de acuerdo a nuestra fe. No. ¿Por qué no? Porque al decir que María es madre de la persona de Jesús, no está diciendo que es la esposa. Porque resulta, nosotros en la fe tenemos la Santísima Trinidad, que son 3 personas, un solo Dios. María es madre de la primera, no, padre. De la segunda, hijo. Entonces ella es madre de la segunda persona. Y la segunda persona es Dios. ¿Qué significa Dios? Naturaleza divina. Nosotros somos de naturaleza humana, observa. Ella es de naturaleza humana. Él de naturaleza humana. Yo de la naturaleza humana. Una sola naturaleza. Pero 3 personas distintas. ¿Ves? Y sí lo es. Pero, por ejemplo, en lo que es la Trinidad que dice Santo Tomás de Aquino y también San Agustín, dice que en la Trinidad no hay orden de personas. ¿Ah? En la Trinidad no hay un orden de personas. Y lo podemos, Está bien, no hay orden de personas. No hay orden de personas. Pero está bien. Entonces, vean, si decimos que María es madre de Dios, porque es madre de Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y decimos que es esposa del Espíritu Santo, entonces estamos dividiendo, porque en una parte sí la queremos unir y en la otra parte no. Es que usted tiene que ver una cosa, que tiene que saber qué significa ser madre. Madre no significa la que hace al hijo. Madre significa la que pare al hijo. Ninguna madre hace al hijo. Su mamá no lo hizo a usted. Cuando su mamá quedó embarazada, ni sabía si era hombre o mujer lo que venía. Porque ella no lo hizo. Me hizo Dios. La hizo Dios. Entonces, sin embargo, termino de chance. Sin embargo, su mamá es su madre. No deja de ser su madre. Porque madre es aquella que engendra y que pare. ¿Sí? María es madre ¿de quién? De Jesús. ¿Por qué de Jesús? Porque ella engendró a Jesús y parió a Jesús. No parió al Espíritu Santo. No parió al Padre. Entonces es madre de aquel que llevó en el vientre y parió. Por eso decimos que madre. ¿Y quién fue primero? ¿Jesús o María? Jesús.
Entonces Jesús es padre de la Virgen María. A ver. De acuerdo al orden trinitario, en el momento de la concepción de la Virgen María, Jesús estuvo ahí. Jesús es redentor de la Virgen María. ¿Quién ha dicho que no? ¿Quién ha dicho que no es redentor? Lo que tiene que ver es que usted comprenda que ella es madre porque lo llevó en el vientre y lo parió, y Jesús ya existía desde antes. Ya existía desde antes. El hecho de que Jesús ya existiera desde antes no le quita a María que sea madre, porque ella es madre. Porque Jesús, que existía desde antes, vino y se encarnó en el vientre de María. Al encarnarse en el vientre de María y parir, entonces María automáticamente pasa a ser madre. Pero él ya existía desde antes, ciertamente que sí. Entonces Jesús es padre de la Virgen María primero. Pero entonces, observe que si usted me dice, él es el creador de la Virgen María, sí. Lo es. Es el creador de la Virgen María. Entonces Jesús es padre de María. Es el creador. Y en un tiempo determinado... A ver. Eso es lo que usted no comprende. Una cosa es el creador y otra cosa es el padre. ¿Sí? Usted es padre de su hijo, pero usted no es el creador de su hijo. Jesús es el creador de María, el creador. Pero el padre de María, tenemos, ¿cómo se llamaba? Joaquín, es el padre de María. En un tiempo y momento determinado. Pero entonces, claro, ¿qué quiere decir? Que usted simplemente está un poquito confundido porque usted quiere agarrar, complicarse buscando una respuesta simplemente humana y enfocarlo todo desde allí. No, si lo miramos desde el punto de vista de los mortales, María tuvo padre, María tuvo madre, Jesús tuvo madre. Y ahora bien, si usted viene a decirme que Jesús fue el padre, Jesús no engendró a María. Jesús no la engendró. Jesús estuvo ahí. Jesús, a ver, obsérvala. Piense lo que voy a decir y observa. No se deje llevar por los hígados. No, por supuesto que no. Piensa lo que voy a decir. ¿Quién engendró a María? Dios. No estoy preguntando quién la hizo. No confunda una cosa con la otra. A ver, la gente lo están viendo por internet. Lo están viendo la gente que es pensante. Por eso le digo, use este pote que Dios nos ha dado. No se deje llevar por el sentimentalismo. Por simplemente voy a enfrentar al cura, le voy a hacer quedar mal delante de la gente. No, use este pote. A usted lo engendró su papá. A usted no lo engendró Dios. Dios lo creó a usted, pero lo engendró su papá. ¿Y cuál es primero? Entonces a María la engendró San Joaquín. Eso es otra cosa. Entonces, si Dios es nuestro Padre y María es hija de Dios, somos hermanos con María. Y lo dice también el Papa Pablo VI en una de sus encíclicas. Ahora yo quiero que usted comprenda, y se lo voy a decir con Biblia, Gálatas capítulo 4, versículo 4, que nosotros somos hijos de Dios, pero no como Jesús. Jesús es hijo unigénito de Dios. Nosotros somos hijos por adopción. Nosotros somos hijos por adopción. Ahorita me acabas de decir que no. Y ahorita me dice que somos hijos por adopción. A ver, lo que le dije, mira usted que quiere confundir. Usted me dijo que Dios había engendrado. No me venga con mentiras. Regresamos el video. Lo regresamos. No se contradiga. Usted no viene aquí a hablar conmigo así, que yo soy un tonto, que me voy a dejar confundir. A ver, usted dijo, regrese en el video si estoy diciendo mentiras. Usted dijo que Dios había engendrado. Yo le dije que no, que Dios creó. Entonces no me venga a caer a Entonces, ¿quién es primero? ¿María o Jesús? Jesús. Entonces Jesús es padre de la Virgen María. Es creador. Entonces, creador, padre. Es importantísimo que déjame hablar. Hable. Es importantísimo que podamos ir a las Sagradas Escrituras y yo lo digo perfectamente en un video. Miren el video sobre la Santísima Trinidad. Miremos ese video y miremos también toda la teología que dice Santo Tomás de Aquino y también todo lo que está diciendo San Agustín sobre la Santísima Trinidad, porque ahí está cimentada nuestra fe. Esa es nuestra fe. Creer en la Santísima Trinidad, y la Santísima Trinidad es Dios uno y trino. Partir desde ahí. Por eso María, antes de ser la Teotocos, es la Corituteo. María es hija de Dios. Entonces, así como usted lo hace, lo hacemos nosotros. Y lo hacemos eso. Es tomar pasajes bíblicos de aquí para allá y confundimos de una u otra forma. Si me deja, te lo puedo explicar. Si lo quieres creer, lo crees. Y si no lo quieres creer, seguimos siendo amigos. Pero te lo voy a explicar. Entonces, usted me lo explica y yo lo explico y yo termino. Sí, y la gente está escuchando y simplemente lo están viendo. Incluso pueden retroceder el video para que lo analicen. Todas las contradicciones que usted tiene aquí por no creer en la Santa Madre Iglesia. Por usted querer inventar una nueva doctrina. Se les respeta, eres persona, eres libre y puedes decir lo que quiera. Pero se llama herejía. Vamos a ver lo que dice Gálatas, capítulo 4, versículo 4. A ver, una cosa es ser hijo porque engendró. Y otra cosa es ser hijo porque adoptivo. Algunos de ustedes pueden tener un hijo adoptivo y saben lo que significa eso. Y pueden tener otro hijo que no sea adoptivo porque usted lo engendró. Nosotros somos hijos de Dios, no engendrados. Somos adoptivos. Una cosa muy distinta que él no es capaz de entender, pero que la Biblia lo dice. El único hijo unigénito engendrado por el Padre es Jesús. Nadie.
nosotros somos hijos adoptivos. Lo dice Gálatas, capítulo 4, versículo 4 en adelante, que lo vamos a leer. Las palabras de él se le respetan, pero no es palabra de Dios. El pobre está confundido. Y en vez de buscar una ilustración, una luz, viene a querer imponer lo que él piensa. Sí, le respetamos. Y tiene toda la libertad de decir lo que quiera. Pero debes tener la sencillez de escuchar y de ver lo que enseña la iglesia y decir, bueno, yo no estoy de acuerdo, yo pienso otra cosa, yo quiero enseñar otra cosa, porque a mí me parece. Eso es respetable. Mire cuántas sectas hay, cuántas personas han llegado a pensar distinto y dicen lo que quiera. Pero no venga usted a querer decir que la iglesia católica está enseñando cosas que no son, o que yo estoy enseñando cosas distintas a la iglesia católica. No, se lo voy a comprobar. Gálatas 4:4. Y yo también se lo compruebo con un versículo. Sí, cierto. Y la gente tiene ojos para ver y oídos para oír. Y aquí cada quien saca sus conclusiones. Perfecto. Dale. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, A su hijo, el único hijo de Jesús, de Dios, es Jesús. Su hijo que nació de mujer nació de mujer, es hijo también de María. y fue sometido a la ley, Ujú. con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, Ajá. para que así recibiéramos nuestro derecho como hijos. Derechos como hijos, los recibiéramos. ¿Esto qué significa? Que somos hijos adoptivos de Dios. Siga. Ustedes ahora son hijos Ahora son hijos. Antes eran criaturas de Dios, ahora son hijos de Dios. Siga. y como son hijos, Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo que clamó al Padre, Abba, o sea, Padre. Siga. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y siendo hijo, Dios te da la herencia. Te da la herencia. Entonces, aquí hay que estar claro que existe el hijo engendrado y el hijo adoptivo. Si no lo entiende desde este punto de vista, se le respeta. Es importantísimo que podamos ir al principio sin principio, que esa es nuestra fe. Y para leer el catecismo de la Iglesia Católica hay muchísimos numerales a donde van hablando claramente la importancia de la Santísima Trinidad. La Eucaristía, como lo compartía ayer, la Eucaristía es trinitaria. Entonces, él partió ahorita con ese pasaje que él partió de un principio con principio. Entonces, primero dice que Dios es nuestro creador, por lo tanto, Él es nuestro Padre. No adoptivo. Es nuestro Padre porque Él nos ha creado. Hermano, ¿sí le puedo bajar un poquito? Él nos ha formado. Entonces, si Dios es nuestro creador, si Dios nos ha regalado la vida desde nuestra concepción, por lo tanto somos hijos de Dios. Por eso en lo que es la teología de Santo Tomás de Aquino y San Agustín, es importantísimo ir conociendo más el misterio trinitario, nuestra fe, donde está cimentado toda nuestra fe. Como él va diciendo que no hay un orden en la Santísima Trinidad, y van explicando todo lo que es la teología, hay un montón de libros sobre eso. Y usted lo sabe perfectamente, porque usted ha leído todo lo que es la teología de Santo Tomás de Aquino y cómo Jesús es. La importancia es de que Jesús no es una criatura de Dios. Ok, hermano. Está bien. A ver, ya, hermano, ya vamos, tico. Hermano, termine de hablar. Voy a terminar y continuamos. Termine, sí, Voy a terminar. El Padre toma muchos pasajes igual que nuestros hermanos de otras denominaciones. Y ataca a hermanos de otras denominaciones también. Aunque él diga que no. Y los ataca con pasajes también, pasajes que ya han pasado. Entonces, aunque él diga que no, de otra forma atacamos. Si Jesús estuviera aquí ahora, conocer las cualidades del cuerpo resucitado, esa es mi fe, y por eso no me voy de la Iglesia Católica. Porque mi fe está cimentada en la Santísima Trinidad y mi fe está cimentada en la Eucaristía. La Eucaristía es trinitaria y está desde el principio sin principio. El principio es de que Dios es nuestro Padre. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Sí, por lo tanto Dios es nuestro Padre. Gracias. Que Dios los bendiga y que pasen muy, pero muy buenas noches. Bueno, gracias. A ver, debo aclarar que el hermano tiene la misma idea de los hermanos separados, de creer que con gritar va a convencer al mundo. Ese es el arma de los que no tienen argumentos. Se les respeta, pero deben saber que ese es el arma de los que no tienen argumentos. Para asustar, para amedrentar, para lo que dice la Biblia, dicen cosas que parecieran estar tan seguros, pero no saben ni siquiera lo que dicen. Me da tristeza porque dice ser católico, pero me da alegría porque es la muestra de que si ustedes y yo como católicos no nos dejamos guiar por los pastores de la iglesia, vamos a seguir dividiendo, vamos a seguir inventando, vamos a caer en herejías tan grandes. Claro está, él es su inspiración, es lo que él opina. Imagínense que cada uno opinara lo que quiera como él. Entonces no habría una sola fe, entonces no habría una sola esperanza, entonces no habría una sola doctrina, tanta doctrina como cabezas hay en el mundo. Pero querer inventar lo que ya está inventado
es un error. Simplemente se le respeta. Ahora, él dice que yo contradigo a los hermanos, o que yo le refuto a los hermanos, o que yo le digo así a los hermanos, sí. ¿Sí? Léame a ver a San Mateo capítulo 4, del versículo 5, Mateo capítulo 4, versículo 5 en adelante. Usted va a ver que eso no es ningún problema. Que yo le dé citas a los hermanos, eso no es ningún problema. Que el problema es que los hermanos agarran la Biblia y comienzan a querer atacar y decir todo lo que le venga en gana. 4 o 5 en adelante. Después de esto, el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí para abajo, puesto que la Escritura dice... Porque van al diablo basando su doctrina, sus palabras en las Sagradas Escrituras. El diablo ataca a Jesucristo con las Sagradas Escrituras. A ver si Jesucristo no hizo lo mismo. Siga. Si eres hijo de Dios, tírate de aquí, pero puesto que la Escritura dice: Dios ordenará a sus ángeles que te lleven en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Siga. Jesús replicó: Dios también... No. Dice también la Escritura. Dice también en la Escritura. Él me critica porque yo le predico con la Escritura también, igual que lo hacen los protestantes. Jesucristo también le predicó al diablo con la Escritura. O sea, el diablo le predicó a Jesucristo con las Escrituras y lo hizo de manera errada. Jesucristo le predicó al diablo con las Sagradas Escrituras y lo hizo no de manera errada. Yo soy sacerdote del Dios Altísimo, estoy dentro de la iglesia de Jesucristo y estoy predicando la palabra del Señor. Sí, no me puedo quedar callado y él me quiere chantajear, pero ¿por qué predica con la palabra de Dios? Si soy sacerdote del Dios Altísimo y él me mandó a predicar la palabra, ¿por qué no? Y si viene alguien con la palabra como Satanás a querer confundir, pues con la palabra es que le puedo aclarar, ¿cómo no? Lo decía San Pablo. San Pablo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 2 en adelante, o se puede leer desde el 1 en adelante. Ustedes verán que San Pablo se encuentra con la misma realidad. San Pablo se encuentra con hombres que predican las Escrituras. Y San Pablo ve que están predicando mal. ¿Y qué hace San Pablo? Con las mismas Escrituras les refuta. A ver, Hechos, capítulo 17, versículo del 1 en adelante. De modo que simplemente, cuando no se conoce las Escrituras, puede cometer y decir barbaridades. Pero en las Sagradas Escrituras está claro que nosotros todos tenemos que hablar con las Sagradas Escrituras. A ver, dale. 17, 1 en adelante. Si la tiene la hermana, pásale allá. Pablo y Silas atravesaron Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos y por 3 sábados discutieron con ellos, basándose en las Escrituras. Ahí tiene. San Pablo, basándose en las Escrituras, me predicaba. Más citas, Hechos 18, 24. Ahí también está. Usted la puede buscar. O sea, decir que no se puede refutar con las Escrituras, segunda de Timoteo 3:16, toda Escritura es inspirada por Dios, es útil para rebatir, es útil para corregir, es útil para enseñar, es útil para formar. Que él me venga a decir a mí que no puedo rebatir con las Escrituras, se le respeta. Tiene libertad. Es nuestro hermano y se le escucha, pero está equivocado. Solamente ustedes deben ver que un católico que no se prepara puede llegar a cometer tantas herejías. Y exactamente por eso salen tantas sectas. ¿Y de dónde? Católicos, que soberbios, que creen ser más papistas que el Papa, que se creen doctores de la ley sin entender lo que dicen. Y lo que afirman con tanta seguridad. Ese es un gran problema. Claro está, hermanos, yo quisiera que ustedes comprendan que él no tiene la culpa. Y no lo voy a tratar mal, ni lo voy a insultar, ni nada. No, simplemente solo quiero que ustedes observen, ustedes lo vieron claro, no tener claras las cosas, los conceptos, se confunde. Ahora, ¿qué le aconsejaría yo al hermano de corazón? Yo le daré un consejo. ¿Se la agarra o no la agarra? Bien. Le daré un consejo. Que busque en internet Padre Luis Toro y vaya estudiando las enseñanzas con detenimiento, con humildad y sencillez, buscando la cita, y se deje guiar y no venga a decir cosas que son bonitas, novedades, pero que no es la doctrina de la Iglesia Católica. Escuchemos este testimonio donde un hombre cuenta cómo le fue en la religión pentecostal. Él pertenecía a esa religión y decidió volver al catolicismo y nos cuenta su experiencia y por qué decidió regresar. Escuchemos el testimonio. Le ha dado para edificación del pueblo. Y primeramente, pues, le doy gracias también a mi amigo aquí presente, a mi hermano también en Cristo, de que nos acompaña, que
si Él no lo hubiera hecho el favor, pues yo no estuviera aquí, pero gracias a Dios obró y gracias a Él también pude llegar acá a poder compartir con todos ustedes este bonito testimonio. Pero por mi ignorancia y por falta de preparamiento, yo busqué otra religión que son sectas protestantes, donde llegué al conocimiento de las sectas, de que cada una de las sectas piensa cada uno como él cree o interpreta la Biblia como él quiere. Cuando yo estaba dentro de la secta, que duré aproximadamente 7 años. ¿Recuerda el nombre de la secta? ¿Qué secta? ¿Recuerda el nombre? Sí, yo pertenecí a la secta pentecostal Asambleas de Dios. Duró como 10 años, ¿por qué? Duré aproximadamente como 7 años, en las sectas protestantes. Cuando yo tenía ese tiempo, llegó un día un pastor de la Pentecostal Unida, como le vuelvo a repetir, cada uno de las sectas tiene su manera de pensar y de interpretar su manera, la Biblia, ¿verdad? Cuando llegó ese pastor a mi casa, que fue invitado por mi madre, porque mi madre también pertenece a una secta, pues se sentó y empezó a hablar de la palabra de Dios. Pero cuando él me habló de la palabra de Dios, a la secta que yo pertenecía, ellos creen en la Trinidad, pero los pentecostales unidos, ellos no creen en la Trinidad. Y me empezó a hablar de la unicidad de Dios. Al poco de conocimiento que yo tenía de la Trinidad, yo empecé a hablar de la palabra de Dios con él, pero no quedó conforme. Así de que él me invitó a un debate a su casa. Y yo, presto y querer conocer más de Dios, fui a la casa de él. Testimonio que Dios nos permite. Gracias al Señor. Tenemos al hermano Eliseo, que nos va a dar su testimonio de conversión, cómo ha hecho para estar en la iglesia de Cristo, después de estar en una secta. Pero antes vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soberano eterno Dios, nos ponemos en tu presencia en este momento, para que sea tú que nos ilumine y a través de este testimonio podamos animar a otras personas que quieren volver a la iglesia, la única que tú fundaste, y que este testimonio sirva para fortalecer la fe de muchos católicos, para que sepan la verdad del Evangelio y sepan la verdad de la iglesia, cuál es la una y única iglesia que Cristo fundó. Señor, que este testimonio sea para la gloria tuya y la salvación de los hombres. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así como les decía, queridos hermanos, tenemos hoy la dicha de compartir con ustedes un nuevo testimonio que Dios nos regala. Un hombre que ha vuelto a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo con alegría, con gozo, con fe, con entusiasmo y ahora muy orgulloso de estar dentro de la iglesia que fundó Jesucristo nuestro Señor. Vamos a darle pues paso al hermano Eliseo, que va a compartir con nosotros este testimonio. Cuéntenos, hermano Eliseo, ¿usted nació en la iglesia católica, nació en la iglesia protestante o cómo fue? Si fue católico, ¿cómo fue de meterse evangélico y después cómo fue para regresar en la iglesia católica? Hoy la gente que Dios ha querido que escuche este testimonio están muy atentos porque quieren escuchar de ti cómo es que Dios obró en tu vida para llegar ahora a estar en la iglesia católica. Gracias. Pues como usted dice, gracias le doy al Señor, ¿verdad?, de que me permite poder testificar y anunciar, pues, ¿verdad?, una parte de mi vida para poder edificar y para poder construir, ¿verdad?, aquellas almas que tal vez están un poco confundidas en el lugar donde están, ¿verdad? Así como dice el Padre, pues, gracias a Dios y gracias aquí a mi padre Luis Toro también, porque para mí es un padre espiritual. Desde que empecé a ver sus videos, para mí ha sido una gran dicha y un gran privilegio de poder conocer tanta sabiduría que Dios le ha dado, ¿verdad? Le ha dado para edificación del pueblo. Y primeramente, pues, le doy gracias también a mi amigo aquí presente, a mi hermano también en Cristo, de que nos acompaña, que si él no lo hubiera hecho el favor, pues yo no estuviera aquí, pero gracias a Dios obró y gracias a él también pude llegar acá a poder compartir con todos ustedes este bonito testimonio. Cuando yo empecé a tener conocimiento de mi vida, les hablo a pesar de quizás de unos 10 años, en ese momento yo era católico, me instruyeron en la iglesia católica, pero de 10 a 12 años empecé a conocer los placeres del mundo. Empecé a inclinar mi corazón donde no tenía que inclinarlo. Pues claro está de que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, mas nosotros es que nos desviamos y nos olvidamos el propósito que Dios tiene para nosotros.
Así de que en ese momento que yo me desvié de los caminos, llegué a un lugar donde conocí a Dios, pero distinto a como me lo habían enseñado mis abuelos y mis madres. Ahora en día comprendo de que ese propósito de mi desobediencia, que yo me comparo mucho con la historia del hijo pródigo, de que se alejó de la casa, porque yo así hice en mi vida, me alejé de la verdadera casa, donde Dios me había puesto para que conociera la verdadera doctrina, pero por mi ignorancia y por falta de preparamiento, yo busqué otra religión, que son sectas protestantes, donde llegué al conocimiento de las sectas, de que cada una de las sectas piensa cada uno como él cree o interpreta la Biblia como él quiere. Cuando yo estaba dentro de la secta, que duré aproximadamente 7 años. ¿Cuál es el nombre de la secta? ¿Qué secta es? Sí, yo pertenecí a la secta pentecostal Asambleas de Dios. Duró como 10 años, ¿verdad? Duré aproximadamente como 7 años, en las sectas protestantes. Cuando yo tenía ese tiempo, llegó un día un pastor de la Pentecostal Unida, como le vuelvo a repetir, cada uno de las sectas tiene su manera de pensar y de interpretar su manera, la Biblia, ¿verdad? Cuando llegó ese pastor a mi casa, que fue invitado por mi madre, porque mi madre también pertenece a una secta, pues se sentó y empezó a hablar de la palabra de Dios. Pero cuando él me habló de la palabra de Dios, a la secta que yo pertenecía, ellos creen en la Trinidad, pero los pentecostales unidos, ellos no creen en la Trinidad. Y me empezó a hablar de la unicidad de Dios. Al poco de conocimiento que yo tenía de la Trinidad, yo empecé a hablar de la palabra de Dios con él, pero no quedó conforme. Así de que él me invitó a un debate a su casa. Y yo, presto y querer conocer más de Dios, fui a la casa de él. Y así fue. Yo sabía de que él no iba a estar él solo. Él era pastor de la Pentecostal Unida. Pero en ese momento que yo llegué a la casa de él, tenía otros compañeros. Tenía toda su familia. Yo iba con mi madre y 2 hermanas, pero mis hermanas también pues eran de la misma secta a la que yo pertenecía. En ese momento yo sabía de que todos ellos se iban a poner en contra de lo que yo pensaba. En ese momento estaba yo teniendo un debate, yo siempre perteneciendo a una secta, pero él perteneciendo a otra secta, pero con diferente pensamiento, porque así son las sectas. Creo que si Dios nos enseña la unicidad de Dios, que es uno, porque eso también lo creemos nosotros, pero en 3 diferentes personas, ¿verdad? Creo que ellos lo manejan distinto. Y empezamos a hablar de la Trinidad, al fin de cabo de que ellos no pudieron comprobar la unicidad. Más hay muchos textos en la Biblia de que habla de la Trinidad. Y fue así de que a mí me quedó aquella inquietud en ese momento. ¿Por qué pensaban ellos diferente? Porque yo hasta ese momento, yo pensaba que todos los evangélicos, todas las sectas, por decirlo así, pensaban todo igual, pero yo en ese momento me estaba dando cuenta que no era así. Porque ellos me dijeron de que ellos no podían ir a mi iglesia, a la secta que yo pertenecía. A pesar de que eran pentecostales también. A pesar de que ellos eran pentecostales unitarios, ¿verdad? Pero nosotros éramos pentecostales. No pentecostales. Asamblea. A pesar de que eran pentecostales, uno pensaba una cosa y otro otra. Correcto. Entonces me pareció muy interesante porque pensaba uno de una manera y el otro de otra manera. Y me fui y acurrí al pastor. Y yo le dije, pastor, pues allí han llegado unos hermanos que son de tal religión y me dice que quieren debatir con usted, porque ellos me lo dijeron, que le llevara el pastor. Y así fue, yo le llevé el comunicado al pastor, pero el pastor me dijo, eso no es de Dios. Entonces me admiró y me conmovió, porque creo que dice en 1 de Pedro 3:15, si no me equivoco, que uno hay que estar dispuesto a defender o a dar una respuesta de nuestra fe, de nuestra esperanza. Y me conmovió porque el pastor de mi religión o de mi secta que yo pertenecí en ese momento, ¿por qué no quiso defender o por qué no quiso debatir? Y así fue. Empecé yo a estudiar, empecé a escudriñar. Me metí a YouTube y en ese momento voy encontrando aquí al padre Luis Toro. Pero lo voy encontrando como de esta manera. No tenía su vestimenta de sacerdote. Le eché un vistazo y yo vi que tenía un debate candente, como dicen, de candela. Y yo dije, no,
es un charlatán seguramente. Mis queridos hermanos, ¿cómo ven este gran video con grandes enseñanzas, grandes preguntas y como siempre las respuestas increíbles del sacerdote Luis Toro? Dejen su comentario, denle like al video y no se olviden de compartir porque así ayudamos a que otras personas conozcan la palabra de Dios. Sigamos viendo el video. Pero siempre que iba a estudiar la Trinidad, estudiaba la Trinidad, pero conforme a la teología protestante. Entonces, siempre habían cositas que me dejaban en duda. ¿Y por qué pensaban los testigos de Jehová de una manera? ¿Por qué empezaban los mormones de otra manera? Los adventistas de otra manera. Y eso me fue intrigando en mí. La católica. Y me va apareciendo otra vez el Padre. Y yo dije, pues no, esto no es un teatro. Y lo empecé a ver. Ya era que tenía el debate acerca de la verdadera iglesia. Un debate con protestantes. Y vi que empezó a debatir. Empecé yo a ver el video y empezó a debatir el Padre, de que me llamó tanto la atención que no paré de ver el video. Me lo eché enterito, como de 2 horas. Cuando vi esa enseñanza de aquí, de este siervo de Dios, me quedó satisfecho, como dice él. Se saboreó ese caramelo, pero delicioso. Y lo compartió con los que estaban viendo. Yo sentí de que yo lo estaba también saboreando. Pero yo decía, ¿por qué? ¿Por qué piensa así la Iglesia Católica? Hasta ese momento a mí me habían enseñado los protestantes que la Iglesia Católica era la gran prostituta, que eran idólatras, que eran un montón de cosas. Entonces, desde ese momento que yo vi el debate que él tenía, me gustó tanto que me siguió interesando y empecé a buscar los videos más de él y empecé a hallar toda clase de videos, de toda clase de doctrina, de los hijos de María, quién escribió la Biblia, de dónde viene todo. Empecé a verlos. Sin mentir, Dios está presente y en cuya presencia de él estábamos, que yo pasaba de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde viendo todos sus videos. Yo me reía y todos me decían en mi trabajo que estaba loco porque yo me reía yo solo. Pero yo sabía que me estaba saboreando algo bueno. Me gustó tanto que solo lo que me tardaba de mi trabajo a mi casa era lo que yo paraba de dejar ver los videos. Y cuando llegaba a la casa me bañaba, comía y me volvía a poner. En la noche me quedaba intrigado para no dormir, querer seguir viendo los videos. Sentía un despertar en mí de que yo no me lo explicaba. Pero yo decía, ¿por qué? Si ellos es una secta, la Iglesia Católica, porque eso es lo que le enseñan a uno en las sectas protestantes. Y yo decía, ¿por qué si ellos son idólatras? Pero me fue llamando la atención cuando él tocó un tema acerca de las imágenes. ¿Qué es adoración y qué es veneración? Creo que el discernimiento y creo que el convencimiento no proviene de uno, sino proviene del Padre, el que le da eso a uno. Y me fue llenando aquel vacío, aquellas preguntas que yo tenía dentro de mí, con todas las respuestas que el Padre empezó a darle a los protestantes, y empecé a estudiar qué era veneración y qué era adoración. Y llegué al pleno conocimiento de que hay una gran diferencia a tener un respeto a una imagen, a tener la verdadera adoración a Dios, que Él es el que merece toda la gloria. Entonces comprendí y empecé yo ya a actuar distinto, porque hasta este momento yo era protestante, pero yo ya empecé a actuar distinto. Pero yo sabía que era por lo que yo estaba viendo y lo que yo estaba escuchando de parte de usted. Entonces ya yo en mi iglesia, donde yo me congregaba en la secta, ¿verdad? Yo tenía un cargo que era líder acerca de los jóvenes y de los niños. Y yo empecé ya a hablarles como hablaba un católico. Yo ya no hablaba como hablaba un protestante, sino ya hablaba como pensaba un católico y como actuaba un católico. Entonces yo sentía de que algo estaba cambiando en mí. Pero cuando seguía siempre viendo los videos del Padre Luis Toro y que seguía él zarandeando a todos los protestantes, y yo decía, bueno, a este toro en cualquier plaza lo torean y no se cansa. Siempre tiene respuesta. Yo decía, ese es un hombre sabio de parte de Dios, porque creo de que no es él, sino que es el Espíritu que obra en él para poder transmitir, ¿verdad?, el fruto, porque nadie da lo que no tiene, ¿verdad?, sino que da lo que él tiene. Y creo que si Dios le ha dado este bonito don es para que él lo pueda dar a aquel necesitado. Entonces yo empecé a actuar ya, incluso yo ya empezaba a mandarle videos a mis familiares. Y ellos me decían, ¿pero qué te pasa? Si sos protestante y estás mandando videos católicos. Pero yo sabía dentro de mi corazón que estaba haciendo algo. Dios estaba haciendo algo en mí. Pero hubo un día de que mi mamá se me acercó y me dice, ¿pero qué te pasa? ¿Vas a seguir en la iglesia protestante? Ella me decía iglesia, ¿verdad? No me decía protestante. ¿Vas a seguir aquí o vas a seguir en la iglesia católica? Y yo le dije, creo que la verdadera es la iglesia católica.
y no hay otra iglesia que la Iglesia Católica, porque yo he estudiado, mamá, le digo, y no he hallado ninguna otra religión que piense y tenga las mismas señales o las mismas doctrinas que tuvieron los apóstoles. Y ella me dijo, ¿cómo es eso? Y le empecé yo a estudiar, empecé a hablar con ella y empecé a decirle, y ella me decía, entonces, no voy a ir a ninguna ni a otra, yo veo que no se puede. No, mamá, le digo, usted haga lo que su corazón quiera. Entonces, yo siempre seguí insistiéndole, pues yo siempre seguí yendo con ella. Pero para no hacer grande el testimonio, llegó un día que me tocaba adquirir un privilegio. Hasta este momento ya a los jóvenes yo ya les había introducido conforme lo que yo creía ya. Ya no creía como creían los protestantes, sino como yo había aprendido de sus videos. Defender la virginidad de María, defender la Trinidad. Me aprendí toditas las enseñanzas, versículos y todo. Y eso a ellos les impactaba, porque miraban en mí aquella carisma de poderles enseñar algo que yo sentía que a ellos también les llenaba, ¿verdad? Porque así es el Espíritu, creo, de que llena en aquel hueco que necesita. Y estaban contentos los jóvenes. Los niños también empezaron a aprenderse versículos y todo. Pero llegó el día, el gran día, donde creo que ya Dios tenía ya mi lugar para poder salir de la secta. Fue el Día de la Madre. Aquí, bueno, el 10 de mayo. El 10 de mayo me tocó el privilegio de poder presentar a los niños y de poder presentar un mensaje acerca para las madres. Y mi corazón unos días atrás decía, la mejor madre es María, es María. Pero antes que se llegara ese día, pasó algo en mi vida que fue algo que yo hasta este momento no tengo palabras como poderlo explicar. Era tanta la angustia porque yo me sentía confundido. Yo decía, pero la Iglesia Católica es la verdadera. Todo está escrito conforme a la historia, porque estudié toda la historia también. Pero tengo que estar aquí en los protestantes porque yo iba con mi mamá, mis hermanas, una familia presentada. Entonces, pero yo sentí una gran agonía. Un día, como a las 4 de la tarde, derramé mi alma delante del Señor. Derramé mi alma como un niño necesitado de una orientación. Lloré mucho y recé por primera vez, una Ave María. Yo no me las podía, pero más o menos me acordaba cómo era y le recé a mi madre. Le recé y le lloré también a ella rezándole. Y en la noche tuve un consuelo, pero un consuelo tan lindo de que yo sentía de que era consolado por mi madre, por la Virgen María. Y el siguiente día que desperté me quedé pensando, primera vez que le oro a María y primera vez que yo tengo un consuelo así en la noche. Y algo me decía, el día 10 de mayo tenés que hablar de mí. Dentro de mi corazón yo sentía de que tenía que anunciar en frente de la congregación de los protestantes de la Virgen María, porque era la mejor madre por excelencia que había tenido el mundo entero. Y así fue. Me dejé llevar por lo que yo sentía, como lo dice la palabra de Dios, que Dios produce el querer como el hacer. Y así fue, me dejé guiar. Presenté los niños y me tocó hablar. Estaban todas las madres, estaba llena, ya se imagina la iglesia cómo estaba de los protestantes el día ese. Y estaba el pastor atrás y empecé a hablar. Les empecé a hablar, me acuerdo yo, que es el cuerpo de Cristo. Y les empecé a hablar que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y quién había dado a Cristo como cabeza? Había sido María. Y ella no pudo haber dado solo la cabeza, sino todo lo que yo había estudiado, lo había aprendido de los videos del padre Luis Toro, porque él ha sido para mí un gran apoyo, ha sido una persona de la que me ha aferrado en mis pruebas, que sigo adelante luchando para poder perseverar conforme lo dice la Escritura, conforme lo enseña la iglesia, para poder estar de pie. Y ese día fue una bomba. Todos los protestantes era como un velorio. No hubo ni un amén. No hubo ni un amén, todos callados. Yo estaba afligido porque me podían echar a palo. Pero Dios me dio la fuerza, terminé. Incluso no lo terminé, sino que el pastor me tocó y me dijo, ya basta, pare aquí. Y así fue. Yo me sentí satisfecho porque yo sé que no estaba agradando a nadie, sino que estaba agradando a Dios, porque yo sé que Dios me lo había puesto en el corazón para declararle de que no pueden, porque ellos hablaban de otras mujeres, pero menos de María, porque ninguna secta protestante habla de la perfecta Madre de Dios, de que hizo un testimonio tan bonito para que las mujeres lo aprendan a vivir, pero ellos no lo hablan, sino que hablan de otras mujeres.
pero yo lo hablé en ese día y me sentí tan contento porque había puesto a la madre por excelencia delante de todos ellos. En ese momento que terminé mi tiempo, me fui para atrás a tomarme un agua y el pastor empezó a contradecir en público en ese momento. Yo en poco me sentí un poco mal, ¿verdad? Porque estaba toda la gente, porque era muy querido por la gente, me quería porque le estaba enseñando a los niños y a los jóvenes, pero en ese momento él empezó a decir de que María no era la madre de Dios. Entonces que María era madre nomás de Jesús del cuerpo. Entonces yo sabía de que él estaba errado, porque yo por gracia ya había estudiado todo eso, quiénes fueron los primeros que empezaron con esa energía y todo. Entonces yo sabía de que yo tenía las respuestas. Entonces yo lo dejé. Al final la gente me felicitó y me dijo que estaba muy bien lo que había hecho y todo. Pero en ese día yo ya no volví a poner un pie a esa secta. Yo me salí. Pero el pastor no quedó conforme. Él me dijo que quería una explicación por qué yo lo había hecho. Y yo le dije que sí, que iba a ir y así fue. Fue un sábado que él me citó y fui. De las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, hablando. Él llevaba una tablet, llevaba libros, llevaba su Biblia, llevaba un montón. Yo llevaba la Biblia y un montón de citas en mi mente. Porque eso es una cosa de lo que yo admiro del Padre, de que él no anda con un montón de libros o papeles, ¿verdad? Yo sé de que hay, con no faltarle respeto a otras personas, de que sí es necesario a veces anotar, pero a veces es necesario la perseverancia en la oración para poder penetrar esas memorias llenas, ¿verdad?, de versículos y de enseñanza. Y eso es algo que me encantó y me fascinó y es algo que yo practico mucho. Y sigo el ejemplo del Padre de poder tener citas bíblicas en mi mente, de poder tener enseñanzas en mi mente para poder hablar cuando sea necesario. Y así fue. Él se sentó y empezó a decirme un montón de cosas. Yo lo dejé hablar. Le di su tiempo. Estaba la esposa al lado de él. Cuando me tocó mi turno, como usted bien sabe, cómo son los protestantes, no dejó hablar. Y empezó a renegar y a renegar y a renegar. Así pasó todas esas horas, de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Excelente. Para mí no habían testigos de lo que yo había hablado, ni de lo que él había hablado, solo la esposa. Mi mamá había quedado impactada porque pues el pastor se había parado ahí en medio del culto y había dicho de que eso no era así. Pero yo sabía que tenía respuesta y sabía que el pastor le seguía metiendo cizaña, porque era cizaña de la mala. Entonces yo le dije a mi mamá, tráigamelo un día aquí a la casa y va a ver de que lo que él dice no está en la Biblia, pero lo que yo digo sí está en la Biblia. Y si yo hablo cosas que no están en la Biblia, usted va a ver a quién le cree. Y así fue. Mi mamá, no sé con qué mentira, porque él no quería ir. Él no quería ir porque él sabía cuál era la capacidad que yo tenía en el estudio de la Biblia. Él no quería ir, pero mi mamá lo convenció, no sé con qué mentira, pero allí se la dijo. Le dijo, mi mamá se llama María. Le dijo, María, yo no venía a esto. Pero yo le dije, ahora está aquí, ahora vamos a debatir. Vamos a debatir el punto de la iglesia verdadera. No, y no quería. Al final de que hizo un berrinche, pero un berrinche de que hasta la esposa de él me dijo, discúlpelo porque él no tiene modales. Y seguramente él puede ver este video y él sabe de que yo le fui respetuoso y no le falté al respeto. Él me decía que yo le faltaba el respeto cuando yo le decía que él mentía con lo que hablaba. Pero la misma escritura dice que el que habla mentira, mentiroso es, ¿verdad? Y así fue de que yo en esa vez me separé de los protestantes. Pero hasta ese momento yo no había visitado una iglesia católica. Hace mucho tiempo, como les había dicho, desde que tenía 10, 11 años que yo desvié mi corazón. Hasta ese momento yo pensaba de que creía en la verdadera iglesia, pero no había asistido. Pero un día se me movió el corazón y dije, bueno, voy a ir. Y empecé a buscar una iglesia católica. Pero como en el lugar donde yo resido, donde yo vivo, pues no es como allá en mi cantón, que allá están abiertas las iglesias todo el día, ¿verdad? Entonces yo las miraba cerradas y yo decía que no las abren o tienen un día específico. Y fui como 2 veces y no hay abierta ninguna vez. Pero llegué un día de que me propuse y dije, no, me voy a estar ahí, no me muevo hasta que la abran. Y así fue, me fui un domingo. Los domingos tienen que hacer misa. Y así fue, me fui enfrente de una parroquia. Y ahí me quedé. Yo miraba que nunca abrían esa puerta y no miraba ni un alma que entraba. Yo decía, ¿pero qué será esto? Y empecé a orarle a Dios. Y empecé a decirle, Dios, si es tu voluntad de que yo me congregue en tu verdadera iglesia, porque yo ya tenía el convencimiento de que la iglesia católica era la verdadera, haz que entren unas personas aquí para yo ver que en verdad están haciendo la misa. Y nada, pasé como 15 minutos esperando bajo el sol
con una gran calor y no entraba nadie. Pero seguí orando. La persistencia, ¿verdad? De orar. Al final, no venía solo uno, sino venían dos parejas. Me mandó dos. Y entré a la iglesia por primera vez. La gran coincidencia que ese día que yo entré a la iglesia católica fue el día del Padre. Y ese día estaban en la procesión con el Santísimo. Yo sabía de que aquello redondo, aquello que se le llama Eucaristía, era Dios. Yo tenía en mi corazón la convicción que ese era Dios. Y me llenó tanto el gozo de que yo me acordé de que había sido despreciado un día de la Madre por hablar de mi Madre Santísima, de la Virgen María, pero estaba siendo recibido en un día del Padre por nuestro Padre Celestial, en la presencia, ¿verdad?, de Él. Y en ese momento que pasa la procesión, pasa el sacerdote y yo me postro de rodillas y empiezo a derramarme mis lágrimas y empieza a temblar mi cuerpo. No sé si el Padre pudo apercibir, pero yo sentí de que el Padre también sintió aquello porque yo estaba derramado, porque yo sabía la convicción de que ahí estaba Dios enfrente y me estaba diciendo, bienvenido, por primera vez en una iglesia católica. Fue tan maravilloso de que desde ese momento me propuse yo a confesarme y a perseverar en la iglesia católica para no desmayar, para poder seguir adelante y teniendo en cuenta también que cada uno de nosotros como católicos somos llamados a pertenecer a la iglesia y a defender a la iglesia y a defender lo que Dios nos ha dejado, que es algo tan maravilloso, la tradición apostólica, la sucesión apostólica. Y ahora vivo para Dios y ahora yo sé que Dios está en mí por medio de ese misterio que nos ha dejado, que es la Eucaristía, porque ahora para mí, comulgar, para mí eso es lo más sagrado y lo más lindo que puede existir. Para mí si lo hiciera todas horas lo hiciera. Entonces, en ese momento yo empecé a asistir a la iglesia católica y empecé a infiltrarme también de los protestantes, porque ese era mi anhelo, de desenmascarar a esos mentirosos, porque ahora yo me sentía, por la gracia de Dios, preparado para decirles la verdad. Y así fue. Me fui a meter a una iglesia pentecostal también y le fui a decir al pastor que quería debatir con él de la Trinidad, porque eran Pentecostal Unidos. Y me dijo que no. No, me dijo, no estoy para eso. Usted crea en lo que usted cree y yo creo. Y así fue, respeté. De ahí llegó otra pastora también a la casa. También salió corriendo, porque así es, así son ellos. Cuando ven que hay argumento, ellos salen corriendo. La pastora quería, por medio de mi mamá, quería seguir llegando ahí, pero ya no le permití. Ya no la permití y se fue. Pero lo más duro que me ha quedado ahora que estoy perseverando en la iglesia católica es de que mi madre pues sigue yendo a las sectas protestantes. Y lo más doloroso es enfrentarla en el sentido de que pues estamos divididos, porque en realidad pues así lo dice la palabra, ¿verdad? De que tiene que haber división, ¿verdad? Pero creo que yo no le falto al respeto con instruirla, con quererla evangelizar, porque yo sé de que es para su salvación, aunque ella piensa lo contrario, ¿verdad? Pero yo sé de que la perseverancia y la oración algún día va a ser efectividad en ella, y espero un día que, así como mi Madre Santísima y mi Padre, pues la vuelvan a ella, porque ella también antes era católica. Y lo más doloroso es de que cuando ella me niega todo de la iglesia católica, yo me quería representar ya como católico, conforme a las imágenes. Eso fue algo muy duro también, que ella no me lo quería permitir. Pero como ha aprendido algo del Padre, de que Él utiliza muchas veces metáforas, ¿verdad? Podemos decir así. Y le hice a ella algo así. Le dije, mamá, ya no voy a ir a ninguna iglesia. Ya no voy a ir a la iglesia católica, ya no voy a andar diciéndole nada a usted ni a los protestantes. Porque yo he retado a muchos protestantes, a muchos que dicen mejor teólogos, que saben mucho de la Biblia. Y mi mamá los ha llevado a la casa, y yo sé que ella lo va a ver. Los ha llevado a la casa y no saben nada, porque están en la mentira. Entonces yo le digo a mi mamá que ya no iba a ir a la iglesia católica. Pero ella me dice, ¿pero por qué? Ahí está bien, me dice. Así me dice ella, ahí está bien, sigue yendo. No, mamá, ya no. Yo voy a traer a una persona aquí a la casa y voy a vivir en fornicación, le digo. Porque no tengo compañera de vida. Entonces yo le dije a mi mamá que iba a traer una persona para vivir así rejuntada. Y me dijo mi mamá que no me lo permitía. No, mamá, si eso es lo que yo quiero y eso es lo que voy a hacer. Al final me salió diciendo ella, bueno, está bien,
hacer lo que vos querás. Y yo le dije, voy a llegar y voy a volver a los vicios. Porque antes, cuando no conocía de los protestantes ni de la Iglesia Católica, estuve en el mundo también y tuve mucho conocimiento de los vicios. Y así fue. Y mi mamá me dijo que sí. Y yo le dije, ve, ¿hasta dónde llega usted? Ahora yo le digo, no es eso, le digo, sino que quiero poner una imagen. ¿Me da el permiso? Le digo. Porque como quiera, ella es mi madre y tengo que guardarle respeto. Para traer una mujer y vivir en adulterio me dijo que sí, pero para poner una imagen me dijo que no. Ahí la caché yo. Y le dije, mamá, eso es mal, le digo, porque me está permitiendo para algo que es pecado y algo que no le afecta en nada a usted y no me lo permite. No, me dijo, no. Si querés en tu cuarto, hacer lo que querás. Y así fue. En mi cuarto puse el altar y no me bastó solo en el cuarto, sino que en la puerta de mi cuarto, que es en la sala, que para entrar al cuarto, puse una gran imagen de la Virgen, del Niño Dios y de San José y puse flores y puse una gran camándula. Y ahora ya empiezo a llenar en toda la casa de estampillas de la Virgen y de nuestro Dios. Creo que Dios así obra y creo que Dios así empieza a llenar hogares y como así ha empezado a llenar en mi hogar con mi madre, espero también que un día, como ella ha permitido que yo ponga estampilla, algún día también Dios empiece a tocar su corazón para que ella se convierta y se venga a la verdadera iglesia. Y yo ahora me siento contento y no dejo de sentirme satisfecho por las maravillas que Dios está haciendo por medio de las redes sociales, de que son cosas de que sirven para bien y sirven para mal. Allá cada quien como le queramos dar uso, ¿verdad? Pero el padre Luis Toro aquí presente, pues ha hecho un trabajo enorme, 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 de que hasta ahora en día sigue siendo para mí alguien de que admiro mucho y respeto mucho y por la voluntad de Dios se me ha dado la dicha de conocerlo y poder testificar de lo que Dios ha hecho por medio de él, porque él fue que hizo todo por el medio del padre de Luis Toro, de que por ver tantas enseñanzas, por ver tantos videos, de que cada vez que miraba un video y decía, yo sé que me están viendo los protestantes, yo decía, uy, me está hablando a mí. Él siempre decía, son fieles los protestantes a mi video, y yo decía, sí, yo lo soy. Yo sabía de que Dios estaba haciendo algo y yo sabía de que Dios le ponía palabra a él y me estaba llamando, y así es de que llegué a la Iglesia Católica, estoy aquí y aquí está mi hermano que es testigo de que ahora por la gracia de Dios estoy sirviendo en la iglesia como mujer y también estoy sirviendo en un grupo también para organizar eventos y gracias a Dios no pierdo la fe que algún día también pueda impartir algún mensaje de que él quiera, ¿verdad? Porque todo es de que Dios lo permite y Dios lo quiere y creo que para mí este es un inicio de que Dios viene haciendo algo en mi vida y así espero de que todos aquellos que están fuera de la Iglesia Católica pues vean y comprendan y no solo se dejen llevar por lo que dicen o por lo que les enseñan momentáneamente, sino que se vayan a la tradición, que se vayan a la raíz, que se vayan de donde dependieron, porque dependimos todos de los apóstoles, como dice Efesios 2:20, ¿verdad? En los profetas y en los apóstoles y principalmente en Jesús, igual también en nuestra Madre Santísima. Así de que este es mi testimonio y espero de que sea para edificación de la iglesia y así también para todos aquellos que están fuera de la Iglesia Católica. Y le agradezco mucho, Padre Luis Toro, y créame que para mí es un gusto tenerlo aquí y un gusto poder compartir un poco también y poder estar aquí como hermanos, reunidos, mi hermano. Gracias. Muchas gracias, hermano Eliseo. Qué alegría, qué alegría. Bendito sea el Señor. Su testimonio me llena de inmenso gozo. Y sé que muchos de los que nos están siguiendo a través de las redes sociales también sienten ese gozo, esa alegría. Cosas importantes, ¿no? Ciertamente, los hermanos separados que me escuchan, como lo hacía él, cuando escuchan la palabra de Dios, aunque sea, denle la cabida a la palabra de Dios un poquitico. Si le dan un poquitico de cabida, Dios va orando, Dios va orando. Aquello de no ser sordo, si escucha la voz del Señor, no le cierres el corazón. Si es mentira las enseñanzas que yo doy, pues Dios mismo le va a inspirar que eso es mentira. Y Dios mismo se lo va a demostrar que eso es mentira. Pero si es verdad, Dios mismo le va a mostrar que es verdad. En sí, lo importante es amar la verdad, buscar la verdad. El que busca encuentra, el que toca se le abre, el que pide recibe. Tenemos que buscar la verdad. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Jesús es la verdad, yo tengo que buscar la verdad. Usted, hermano separado que me escucha, si usted no busca la verdad, usted no está en Cristo, porque Cristo es la verdad. Yo tengo que buscar la verdad. Y buscando la verdad en la historia, buscando la verdad en la Biblia, buscando la verdad, estudio, es importante. ¿La mamá, cómo se llama su mamá? María. Hermana María. Por algo llama María también. Sí. Pero hermana María, yo sé que vas a ver este video. Una palabrita para ti. No se trata de otra cosa, sino de buscar la verdad. Sé que estás muy cómoda donde estás. No se trata de estar cómoda. Se trata de estar en la verdad. Y le doy un consejo, busca hablar con su hijo Eliseo. A ver,
que le explique con las escrituras qué pasó en su vida. Y luego compara, analiza. Porque al comparar vas descubriendo cuál es la verdad. Porque Dios le dio una inteligencia, le dio una sabiduría y usted puede empezar a ver dónde está la verdad. No se cierre eso, no se cierre eso, no importa las amistades, no importa que el pastor le diga lo que sea. Fue muy valiente Eliseo al predicar a los suyos y decir, esto es así. Me parece excelente y es de valientes. Cualquier persona no lo hace. Es de valiente. Y Dios hará su trabajo más adelante. Y este video a lo mejor usted lo puede compartir con todos ellos, con sus familiares, con sus amigos, y con los que estaban con el grupo con el que usted estaba. E incluso los pastores lo pueden enviar y si algún día ese pastor quiere debatir conmigo, pues también podemos compartir. Pero es necesario que busquemos la verdad. Muy bien amigos, hemos llegado hasta el final de esta importante reflexión y espero que juntos hayamos encontrado valiosas lecciones y momento de inspiración en las palabras del Padre Luis Toro. Y bueno, pues seguir fortaleciéndonos en la fe, seguir alimentándonos espiritualmente con estas enseñanzas del Padre Luis Toro y perseverar en la lectura de las Sagradas Escrituras, en los sacramentos. Y bueno, no te olvides de apoyarme suscribiéndote a nuestro canal, dejando tu me gusta en este video y compartiéndolo con tus familiares y amigos. Recuerden que pues los buenos somos más y que nuestra tarea de discípulos es anunciar a nuestro Salvador. Hasta pronto.